A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien amigos, seguimos aquí en Enlace Regional, esta edición de fin de semana. Estamos en nuestra secuencia de Radar Económico y tenemos la grata visita aquí en nuestros estudios de Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. ¿Cómo estás? Gracias por nuevamente estar aquí en nuestra cabina. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, queremos analizar el tema de Petroperú, una crisis que viene de mucho tiempo, de querer rescatar a esta empresa estatal. ¿Cómo analizas ahora, a propósito incluso de la renuncia en las últimas horas de su presidente? Sí, estamos frente a un caso que ilustra claramente los riesgos a los cuales nos exponemos cuando tenemos un Estado empresario, ¿no? ¿Y cuáles son esos riesgos de que finalmente cuando a la empresa estatal no le va tan bien, las pérdidas las terminamos asumiendo todos los peruanos, ¿no? Todos los contribuyentes. Esta semana se aprobó un decreto de urgencia que le transfiere a Petroperú inyección de capital por alrededor de 4.000 millones de soles y establece adicionalmente una línea de crédito de alrededor de 2.000 millones de soles para que Petroperú pueda hacerle frente a sus obligaciones financieras. Dado el contexto de potencial desabastecimiento de combustibles que se estaba experimentando ya en algunas zonas del país. Entonces, lo que ocurrió, ¿no?, es de que básicamente los proveedores, ¿no?, de combustibles de Petroperú le dijeron básicamente de que ya no le podían seguir vendiendo a crédito, ¿no? De que ya no le podían seguir vendiendo, digamos, a contrapago en el futuro, ¿no? Decían, básicamente lo que han dicho es: si es que no me pagas ahora, ya no te puedo seguir abasteciendo de combustible, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido que actuar como accionista de esa empresa, ¿no?, a través de este aporte de capital significativo de 4.000 millones de soles. Porque recordemos de que en realidad buena parte de la distribución, ¿no?, del diésel y también de gasolinas la concentra Petroperú, ¿no? Alrededor del 40% de diésel, ¿no?, de la distribución de diésel se encuentra, digamos, a cargo de Petroperú, y también alrededor más o menos de la mitad del abastecimiento de gasolinas, ¿no? Y esto es un promedio a nivel nacional, ¿no? Hay lugares en el país en donde básicamente el 100% de la distribución le pertenece a Petroperú. Entonces, frente a una situación en la cual no podían hacer, digamos, cumplir sus obligaciones, se ha tenido que recurrir a esta medida extraordinaria, a esta medida de emergencia, que claramente, nuevamente, como les comentaba, pone en evidencia los riesgos, ¿no?, de la actividad empresarial estatal cuando no se maneja de la manera adecuada, ¿no? Y en el campo económico, esta inyección para prácticamente es un salvavidas que se le da a esta empresa estatal. ¿Qué consecuencias pueden traer? Se dice que se podría elevar el déficit fiscal. Sí, definitivamente se podría elevar el déficit fiscal si es que a futuro se vuelven más recurrentes este tipo de inyecciones de capital, ¿no? Recordemos de que esta no es la primera vez que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que va del año. Ya entre marzo y abril inyectó más o menos alrededor de 3.000 millones de soles también, ¿no? Hubo una transferencia, una inyección de capital de 750 millones de dólares, ¿no? Entonces, es claro de que si se vuelven, digamos, a hacer ese tipo de transferencias, sí puede llegar a suponer un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas, pero estos riesgos tal vez serían acotados por lo menos en lo que va del año, en lo que resta del año, porque hay que recordar de que este año el Perú ha sido gratamente beneficiado, digamos, por ingresos fiscales extraordinarios provenientes, digamos, de la reactivación de la actividad económica, de los mayores precios de los minerales, de los, digamos, tanto de los precios de exportación, ¿no?, como de los precios de importación. Entonces eso, digamos, momentáneamente podría estar un poco acotado, ¿no?, esos riesgos fiscales. Pero, obviamente, si es que no hay una buena reestructuración, si es que no se cumplen con las pautas que se han establecido dentro del decreto de urgencia, ¿no?, que básicamente lo que buscan es de que
Petroperú tenga una mejor gobernanza corporativa, ¿no? Que maneje adecuadamente sus finanzas, que cuente con personas, digamos, sumamente capacitadas en la gestión de reservas y de recursos naturales, ¿no? Se podría llegar a repetir, digamos, este riesgo hacia futuro, ¿no? Así es, este decreto de urgencia dispone, como tú lo dices, también en un plazo de 90 días que una consultora especializada contratada por la empresa presente un plan de reestructuración a fin de reforzar la gobernanza y sostenibilidad financiera de sus operaciones, ¿no? Y esto se suma también que dos calificadoras han rebajado esta calificación denominada basura por los pésimos resultados obtenidos en el año 2021. Es un golpe también a la economía de nuestro país. Sí, es un golpe a la confianza, ¿no? A la confianza que genera de alguna manera en este tipo de empresas hacia el mercado, ¿no? Justamente ante la rebaja de la calificación crediticia es de que se han acentuado, se han agudizado estos problemas de liquidez para la empresa estatal. No, es justamente por este tema de la rebaja de la calificación crediticia de que los proveedores ya no, digamos, ya no quieren, digamos, vender a crédito. No dicen, págame primero porque claro, si no, digamos, lo que me han advertido las agencias calificadoras, que vendrían a ser básicamente, para ponerle un contexto como el Infocorp, ¿no? A nivel internacional, claro, le dicen, bueno, tienes que pagarme antes porque si no, no te voy a poder abastecer de combustibles, ¿no? Y obviamente esto genera un riesgo muy grande de desabastecimiento en el mercado nacional. ¿Sería rentable seguir manteniendo a Petroperú? El problema de aquí es que cuando ya has avanzado tanto con un proyecto como la remodelación, como la modernización de la refinería de Talara, es bien difícil, digamos, dar marcha atrás, claro, ¿no? El costo, digamos, de dar marcha atrás es mucho mayor que seguir adelante, ¿no? Aquí básicamente lo que se tiene que hacer es cumplir con lo que se plantea en el decreto de urgencia, ¿no? Básicamente lo que se busca es reestructurar Petroperú financieramente para volverla finalmente atractiva para que alguna otra empresa, tal vez del sector privado, pueda de alguna manera aportar capital y también sacar a flote los posibles resultados económicos adversos que se podrían generar frente, digamos, a una situación como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bien, esperemos que dé resultado, ¿no? Que sea así. Otro problema que también preocupa al ciudadano de a pie, a todos los peruanos, a empresarios, es la cotización de la moneda norteamericana, del dólar, ¿no? En estos últimos días ha subido nuevamente y eso indudablemente pues afecta a la economía. Sí, nuevamente el tipo de cambio llegó a esta barrera psicológica, ¿no? De los 4 soles, claro, ¿no? Y mientras que el año pasado, cuando teníamos el dólar por encima de los 4 soles, básicamente por factores locales, ¿no? Básicamente por la incertidumbre política a nivel doméstico. Ahora, buena parte de esta subida se explica principalmente por factores externos, ¿no? Por lo que le está ocurriendo a la economía mundial, por lo que está ocurriendo en los mercados financieros internacionales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estamos viendo niveles de estrés financiero que no se registraban desde mediados del 2020, cuando estábamos en la pandemia, digamos en el punto más álgido de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los inversionistas a nivel global están reduciendo bastante su apetito por riesgo, ¿no? Y esto afecta mucho a las monedas de mercados emergentes y de países de América Latina como el Perú, ¿no? Alrededor del 80% del incremento que ha tenido el tipo de cambio en lo que va del segundo semestre, ¿no? El tipo de cambio en el caso peruano, se explica básicamente por factores, digamos, vinculados a los temores de recesión en la economía mundial, a la caída del precio de materias primas, ¿no? También al aumento del costo de financiamiento, ¿no? De las tasas de interés global. Recordemos de que bancos centrales de Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Canadá, están subiendo sus tasas de interés a un ritmo sin precedentes. La inflación en Estados Unidos también, ¿no? Exactamente. Eso es justamente lo que genera de que suban sus tasas, ¿no? Los altos niveles y digamos, la persistencia de esas presiones inflacionarias ha llevado a que muchos de estos bancos centrales de economías avanzadas principalmente eleven muy pero muy agresivamente sus tasas de interés, y eso claramente mueve los capitales a nivel mundial, ¿no? Los mueve desde economías
economías emergentes hacia economías avanzadas donde de alguna manera ahora tienen una mayor rentabilidad. Y ahora, hay que poner en contexto la depreciación del tipo de cambio peruano, ¿no? En lo que va del año, básicamente el tipo de cambio se ha mantenido sin cambios, ¿no? Es decir, digamos, registra una depreciación, registra un aumento, ¿no? De alrededor de 0.4% en lo que va del año, ¿no? Y cuando nosotros comparamos esto frente a lo que ha venido ocurriendo con otras monedas de América Latina, vemos de que Perú lo ha hecho relativamente bastante bien, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el peso colombiano se ha depreciado alrededor de 23%, ¿no? Imaginemos de que acá en el Perú, digamos, en menos de un año la moneda se deprecia así, ¿no? Es básicamente lo que nos pasó el año pasado. ¿Y este es por el ¿no? buen trabajo del Banco Central de Reserva? Es básicamente porque tenemos un precedente de responsabilidad macroeconómica en el ámbito monetario, en el ámbito fiscal, ¿no? En el ámbito monetario es claramente mucho más notorio, ¿no? El Banco Central cuenta con reservas internacionales que superan el 30% del PBI, digamos, este es un ratio bastante alto para países no solamente de América Latina, sino también de mercados emergentes, ¿no? Es justamente esa una de las principales razones por las cuales en medio de todo este clima de turbulencia política y turbulencia política monetaria, me refiero, claro, ¿no? A nivel mundial y de los temores de recesión, el sol peruano se haya comportado de una manera mucho más estable que no solamente sus pares latinoamericanos, ¿no? O sea, te hablaba solamente del peso colombiano, te hablaba del peso chileno también, pero se ha comportado incluso más estable que otras monedas que le denominan las monedas duras, ¿no? A nivel global, ¿no? Como por ejemplo el yen japonés, que se ha depreciado alrededor de 30% en lo que va del año, lo mismo con el euro, ¿no es cierto? Lo mismo con la libra esterlina. Entonces vemos que claramente la estabilidad monetaria, la responsabilidad macroeconómica, sí tiene resultados que finalmente favorecen a la ciudadanía, digamos, y al bolsillo también de las personas, con una moneda mucho más estable que la de sus pares de la región y que también que la del resto de monedas a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, Teodoro Crisólogo, ya finalmente, esta alza del dólar de todas maneras afecta a la economía, ¿no? Porque hay alimentos que se importan y eso también es un golpe al bolsillo de los peruanos. Sí, efectivamente, esto de acá puede llegar a representar mayores costos de importación, ¿no? Buena parte, digamos, de algunos alimentos se importan, buena parte de insumos, ¿no? Para la producción de alimentos a nivel local también se importa. Entonces, claramente eso puede llegar a generar, digamos, un mayor incremento en este tipo de costos, ¿no? Pero dado de que en realidad una parte de las expectativas de los agentes ya más o menos que se han normalizado alrededor de esos niveles, ¿no? Entonces esto, digamos, es bien difícil de prever o es bien difícil, digamos, anticipar de que vaya a generar presiones inflacionarias hacia el futuro, ¿no? En realidad, si es que se mantiene, ¿no? De manera estable en estos niveles en los que está, más o menos es lo que los agentes ya han venido anticipando. Entonces, eventualmente, si es que hay algún aumento de costos, debe ser marginal, debe ser muy ligero, porque ya los 4 soles los hemos experimentado el año pasado. Entonces, de alguna manera, claro, eso ya te dice, bueno, en realidad hay que mantenernos por ahí, ¿no es cierto? En temas de precios de ventas, en temas de costos, ¿no? Bien, muchas gracias, Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE, por esta presencia aquí en RCR. Gracias a ustedes. Buenos días, hemos estado en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.